Sí. Vale. Un segon. Endavant. Vale, pues vamos a esta última charla del ciclo sobre las perspectivas del pensamiento de María Corbin y la de hoy, la que nos toca hoy, pues el conocimiento silencioso. Va por ahí el libro del conocimiento silencioso, una selección que hice para la editorial Fragmenta, porque los textos que iré recogiendo son los que, como aquí seleccioné los que más explícitamente hablaba del tema y ya los ordené, a la hora de repensar hoy esta charla, pues ya me he centrado en los que tenía que recogidos sin tener que revolver toda la obra de Corbin, aunque el tema del conocimiento silencioso está presente en todas las obras, todos. Sí. Pero este es el que hoy me he centrado porque ya aquí recogí pues, textos un poco de todo. Entonces, por eso está el libro es el conocimiento silencioso de Fragmenta como presencia en el presente permanentemente y en la selección que os he dado también ya veis ahí la cita y todas estas charlas sobre el pensamiento de Corbin se van entrecruzando los temas como no puede ser de otra manera porque en su pensamiento se cruzan todos los temas, ¿no? Cuando habla, cuando piensa pues, sobre los cambios sociales, está pensando pues cómo ese conocimiento silencioso se vive en las situaciones. O sea, son los temas Corbin se van cruzando, con lo cual no es raro que también las charlas nos vayamos como complementando o cruzando unos con otros. La de hoy yo creo que va muy directamente complementando la de Marta Granés sobre espiritualidad y cualidad humana. Y el hecho de que Marta hablara pues, hace pocos días aquí de cómo el conocimiento humano es una doble dimensión y él habla y cómo él habla configura y qué pasa cuando callamos, nos da un poco toda esa base inicial teórica ya pues expuesta, presentada y volveré a hacer referencia a ella, pero sin tenerme que detener en explicar todo el aspecto lingüístico antropológico de base de conocimiento silencioso. Entonces eso nos permitirá pues, ir a buscar más textos de María Corbin sobre el cómo, qué herramientas propone, qué es lo que yo creo que aporta de peculiar cuando hay tantos libros sobre el silencio, qué es lo peculiar en Corbin y que no encontraríamos en otro, y también hay cosas en Corbin no las encontraremos, a cada uno tiene su aportación. No nos podemos detener más en eso, ¿no? A la hora de arrancar en qué es ese conocimiento silencioso, recuperaré un poco la teoría, pero a partir de un ejemplo, más que ahora, como ya la parte más teórica ya se presenta todos los días, yo creo que podemos partir de un ejemplo y a partir del ejemplo recoger algunos de los puntos importantes. Ya. Y el ejemplo de algo que no tiene nada que ver con los textos de Corbin. Pongo un caso, hay ejemplos de cómo se conoce desde el silencio en místicos, en poetas, en artistas, en científicos, en cantidad de personas, y desde cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que hablan de aquí ha pasado algo, estoy viendo de otra manera y mis palabras se han silenciado o todo yo me he silenciado. ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Como ejemplo me gusta, porque muy especialmente Jane Goodall, la primatóloga que va así con los chimpancés, por África, de las selvas de Gombe, y me gusta porque ella, al ser científica, valora mucho todo lo que le ha aportado la ciencia, pero después de una experiencia honda de silencio, se da cuenta de que hay dos ventanas. María dice, hay dos dimensiones de realidad, los seres humanos tenemos un doble acercamiento a la realidad. Ella dice, me da cuenta de dos ventanas. Hasta ahora solo habíamos utilizado una, y me da cuenta que hay otra. Entonces, como ejemplo, yo creo que nos sirve para situarnos y luego ver cuál es esa otra ventana. Ella pasa, el texto ese que aquí he recogido pues, en media página, un poco más, de hecho son como 5 páginas de esa obra que pongo abajo, citada Gracias a la vida, muy preciosa. Al final del texto, como Gracias a la vida, Mondadori 2000. Es una obra autobiográfica de Jane Goodall que va explicando sus experiencias y explica de esos días de las sierras de Gombe de pasarse horas y horas y horas detrás de los chimpancés, ¿no? Como observando. Entonces, a base de observar, claro, hay un momento en que el mundo se le cae, ¿no? Entonces tiene una experiencia de unidad con todo, ¿no? Es muy bello como lo explica, y yo recogiendo solo algunas frases como esenciales porque no podía leer las 5 páginas, ¿no? Pero dice, de aquellos días recuerdo uno en particular, y lo hago con un sentimiento casi reverencial.
Estaba tumbada de espaldas, entre hojas y ramas del suelo tropical. Nunca había sido tan terriblemente consciente de las formas, de los colores de cada hoja, de las distintas siluetas de sus venas, que las hacían únicas. Es difícil, imposible de hecho, plasmar en palabras el momento de verdad que me invadió. Todo era uno, todo formaba parte del gran misterio, y yo también era parte de él. Me invadió una sensación de calma. Las palabras pueden intensificar la experiencia, pero también pueden empobrecerla. Contemplamos un insecto y ya estamos extrayendo determinadas características y clasificándolo, una mosca, decimos. Y en ese preciso momento cognitivo, parte del milagro ha desaparecido. Una vez hemos etiquetado las cosas que nos rodean, dejamos de observarlas. Cuando después traté de recordar la experiencia, me pareció que el yo había estado totalmente ausente. Yo, los chimpancés, la tierra y los árboles y el aire, todo parecía fundirse para devenir uno con el poder espiritual de la vida. Una vez, por una parte, es toda una conciencia como muy intensificada de todo lo que era cada cosa, como la palabra, dice, bueno, al momento que etiquetamos ya ni nos fijamos, y a la vez pues esa sensación de unidad con todo, ¿no? De unidad con todo. Luego dice, ¿no? Más tarde, sentada junto a un pequeño fuego, calentando mi cena de judías, tomates y huevos, aún seguía flotando en el milagro de mi experiencia. Sí, pensé, hay más de una ventana por la que los humanos podemos mirar el mundo que nos rodea y darle un sentido. Está la ventana tallada por la ciencia occidental, con sus cristales pulimentados por una sucesión de lentes brillantes. A través de ella podemos penetrar cada vez más hondo y con mayor claridad en áreas hasta hace poco inaccesibles al conocimiento humano. Y ahí se alarga, ¿no? De todo lo que he aprendido, cómo he podido comprender la interacción de los grupos, la relación con los humanos, o sea, todo lo que he aprendido por esa ventana y lo que le ha hecho cambiar la visión de la realidad. O sea, que no se la carga, es decir, por ahí se aprende, o sea, hay cantidad de cosas que podemos aprender, ¿no? Pero además, los humanos podemos mirar el mundo que nos rodea a través de otro tipo de ventana, como la que han utilizado los místicos. Aquellos maestros contemplaron las verdades no solo con su mente, sino también con su corazón y con su alma. Aquella tarde fue como si una mano invisible hubiera retirado una cortina y hubiera mirado a través de una de esas ventanas. Como si en un instante de visión hubiera conocido la infinitud. Y luego, un poco más adelante del texto, acaba pues diciendo, tumbada boca arriba, contemplaba cómo el cielo se iba oscureciendo. Qué triste sería, pensé, que los humanos perdiéramos el sentido del misterio, la capacidad de admirar y sentir ese profundo y sobrecogedor respeto. Sí. Y el texto, me gusta este texto porque, por una parte, no es un tema, no, es que la ciencia nos hace daño. No, perdón, démonos cuenta sobre que los humanos tenemos un conocimiento doble. Hay uno que nos aporta una cosa, el otro nos aporta otra. Entonces, ahí tenemos cantidad de gente que nos habla de ello. ¿Vale? Luego tendremos terapias, algún trocito más que os he puesto. Pero yo creo que una de las aportaciones del COVID desde hace muchos años es explicar el porqué. Porque mientras no entiendes el porqué, tampoco puedes entender cómo trabajas eso. Y parece como que suena la flauta por casualidad a alguien así, a alguien muy espiritual o muy especial, o porque es artista o no sé qué va y, de pronto ve las cosas tal, ¿no? No, él dice, ¿por qué ha pasado eso? Y ves que su diagnóstico del por qué coincide realmente con lo que están diciendo, cómo trabaja un artista, ¿no? Pues claro, tiene razón lo que está diciendo María y me lo confirma Valente, ¿no? Cuando Valente dice, necesito vaciarme de todo para poder dejar entrar en el universo, ¿no? Dice, ya leeremos luego el texto. En ese porqué, y resumo ya lo que la sesión pues, de Marta, ¿no? Corby explica muy claro, otro lo explica desde la psicología, él lo explica muy claro desde la antropología y la lingüística, ver cómo el ser humano nacemos, en comparación con otras especies, nacemos muy desprogramados para poder realmente tener una adaptación muy rápida. La especie se adapta en entornos, el mismo cachorro humano que naciera en África o lo llevas en Nueva York, puede desarrollarse perfectamente sin cambiar para nada su biología, para nada.
porque la mayoría de nuestra comprensión del universo no la llevamos grabada en la biología, en los genes, nos la transmitimos culturalmente. Nacemos preparadísimos para aprender, con un cartelito que dice preparado para aprender. Sabemos mamar al nacer y poca cosa más, ¿no? Pero tenemos todas nuestras capacidades preparadas para aprender. Y desde pequeñitos empezamos a recibir, tenemos un caos de percepción que no sabemos nada de dónde estamos, y poco a poco vamos recibiendo de todo nuestro entorno palabras y palabras y palabras, y nuestra percepción se va ordenando al mismo tiempo que vamos comprendiendo las palabras. Y ese juego de percepción y palabras van adaptándose, y nuestra percepción va poco a poco, sin que nosotros ni nos enteremos, va construyendo un escenario de mundo y de realidad, que cada cosa va teniendo su lugar en relación con las otras, y las interpretamos, las comprendemos, y no percibimos ni el no sé cuántos % de lo que es la realidad. Y todo lo que podríamos estar percibiendo, nuestro entorno cultural selecciona unas cuantas cosas, nuestra percepción selecciona lo que necesita y no selecciona lo que no, se prepara para recibir un tipo de mundo y lo interpreta según la interpretación cultural de su entorno. Ese mundo de palabras lingüísticas funciona como una interfaz, como un filtro, como una vidriera, y vemos siempre a través de esa vidriera conceptual, y no nos damos cuenta, pero es que no estamos nunca ya viendo sin palabras. Como dice Duda, decimos mosca, no nos estamos fijando, a no ser que haya algo en un momento que sea nuevo, radicalmente nuevo, o esos momentos en la noche que te despiertas y no sabes ni dónde estás, y miras, ¿no? Y dices, sí, vale, a la que ya reconoces que tienes delante la lámpara, y dices, vale, ¡pam! Ya todo coge. Pero si no, normalmente toda esa percepción ya está ordenada y a través de nuestro filtro lingüístico. Ya está. Y a nivel personal, eso es como la parte más colectiva. Y a nivel personal, nuestra identidad nos sentimos como una entidad separada, que hoy es nuestro yo, mi ego, que poco a poco, además de incorporar todo ese mundo de palabras, tiene su propia experiencia personal de vida, y con lo que ha tenido éxito y fracaso. Y si he tenido un premio cuando he hecho no sé qué, yo incorporo eso. Y si veo que me sonríen cuando hago no sé qué gracia, yo repito esa gracia. Poco a poco, desde pequeñines, mi personalidad se desarrolla en base a mi experiencia personal. Y ese paquete de ego, de experiencias personales y mundo colectivo es, y yo en el medio, y en medio de todo ese escenario, es como funcionamos la mayor parte del día. Yo a eso le llamo el modo proyección de nuestro conocimiento. Más que cuando hablo en escuelas, así, tenemos esos dos modos. Uno es el proyección, el otro es el modo recepción, como si tuviéramos FM o AM, ¿no? Es en el modo proyección, nuestras capacidades ya saben, o sea, ya tienen la información dentro, ya saben lo que tienen delante y proyectan. Proyectan y se sitúan en función de lo que vamos necesitando del entorno, pero siempre seleccionando en función de yo tener éxito, yo lo que necesito, yo lo que quiero, yo lo que rechazo, yo lo que tengo miedo, yo mis esperanzas, yo mis expectativas. Es mi modo proyección. Y ese modo lo necesitamos, o sea, no tiene nada de negativo. Lo negativo es pensarse que la realidad es mi proyección de la realidad y que no hay más que eso. Claro, entonces ves, cuando hay alguien que baja el volumen de su modo de proyección, es cuando percibe algo especial, distinto, puede asombrarse, se maravilla, ¿qué es esto? Siente respeto, todas esas cosas que empiezan a suceder, ¿no? Entonces, Corbin nos dice, no, claro, es que el modo proyección, el conocimiento lingüístico, el hablado, el racional, entonces, es una parte de eso. Y la realidad no es nuestro modo de proyección, eso es la adaptación nuestra para poder sobrevivir. Para poder saber algo de lo que hay, tenemos que bajar ese modo de proyección y ponernos en modo recepción. Lo que diría el conocimiento silencioso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir bajar el volumen de mi yo, bajar el volumen de mis proyecciones, bajar el volumen de todo eso y poner mis capacidades preparadas para entender, para recibir lo que aquí se diga, lo que aquí hay, lo que aquí existe. Entonces, es en ese juego de los dos, ¿no? Entonces, ese es el que María dice, el conocimiento silencioso. Es como, es la mitad de nuestro conocimiento. No es que sea uno nos aporta el podernos mover, gestionar, proyectar,
poder realmente ser proactivos con la realidad, gestionarla a nuestro servicio. Otro es el que permite sentir a ese ser humano que somos conmoción. Mi proyección no me conmociona, no descubro nada, porque ya estoy proyectando lo que yo ya sé. Yo solo puedo sentir veneración, conmoción, interés, sorpresa, cuando callo lo que sé, cuando bajo el volumen de lo que yo ya sabía. Entonces, a Google le pasa por pura casualidad. A un artista no le pasa por pura casualidad. Es parte de su trabajo, de su quehacer, de su dedicación. Ya se ha dado cuenta de que eso es lo que sucede. Ya se ha dado cuenta que para ver novedad tiene que callar, tiene que silenciarse. Ahí sí que en un libro de la hora del silencio, lo que sea, recojo cantidad de testimonios de artistas de cómo dicen tengo que bajar el volumen de lo que sé, hacer espacio para que pueda entrar en mí la realidad. Y entonces yo expreso lo que conozco desde ahí. Solo de todas ellas las resumo en ese trocito de Valente que tenéis ahí, que alguna gente dice, Valente es un poeta místico. No lo soy. Simplemente me parece que el esquema que sigue el místico se parece mucho a que sigue el poeta o el místico. No, el poeta que sea, es el poeta. El poeta lo que tiene que hacer es un vaciado de su interior para dejar entrar en el universo. Es callar, vaciar todas las palabras que tiene para escuchar y dejar entrar al universo. Y esa es la operación del místico. Solo que el místico, en términos de mística antigua, por decirlo de alguna manera, dirá que mata al yo, liquida al yo, vacía al yo, calla al yo, para que entre Dios. Ese Dios que es el universo, como dirán muchos otros de autores, ¿no? Pero son terminologías muy distintas, pero para explicar esa experiencia que tenemos conciencia de que para crear algo, para ver novedad, para expresar, tengo que bajar el volumen, tengo que vaciarme, tengo que abrirme, aprender a escuchar. Entonces, ahí estará la gracia, así que ojalá no está, ¿no? Ahí estará la gracia entonces de cómo va explicando María, pues, eso que nos lo enseña, por qué y cómo. Y yo creo que es muy interesante comprender esos porqués, porque mientras no comprendemos la importancia que tiene ese otro fragmento de la segunda parte de nuestro conocer, pensamos un poco de eso, como decía antes, ¿no? Que es de superdotados, de personas de una especial sensibilidad espiritual o artística o tal, ¿no? Pero si hoy seguimos con esa idea, es muy peligroso. Porque claro, cuando antiguamente mucha gente vivía como Jane Goodall, pasándose muchas horas en contacto con la naturaleza, muchas horas viendo el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, estándose horas y miles para poder cazar un bicho. Claro, toda esa percepción estaba atenta, focalizada, educada, y era más posible, y pasaba a menudo, que sonaba la flauta, como le suena a Jane Goodall. Pero cuando seres humanos como nosotros estamos permanentemente ya proyectando, estamos como desconectados de esos ritmos de atención focalizada, y al revés, lo que nosotros trabajamos es a través de interfaces de pantallas, y además permanentemente con proyección lingüística, un tipo de atención que en lugar de ser focalizada es una atención que se está desarrollando muy dispersa, con una luz de informaciones permanente que tiene que seleccionar rápidamente la que necesita, pero no estarse un rato en algo, ese mantener la atención quieta, focalizada, nos está costando mucho. Si en nuestra propia generación nos damos cuenta que antes no me gustaba leer 2 páginas y ahora me cuesta, ¿no? O sea, hay una parte de esa atención focalizada que nos estamos empezando a dar cuenta de que, a ver, estamos en el camino, estamos perdiendo algo que tenía una utilidad muy importante y que ahora nos estamos empezando a dar. Pues en ese sentido, palabras de las de Corbí de hace 30 años, ahora, pues, lo que estaba diciendo era muy importante, porque en este momento esa atención quieta, concentrada, focalizada y tal, ha desaparecido. Y entonces cuando nos damos cuenta de, cuidado, que eso no solo servía para cazar conejos, ¿vale? Que esa atención focalizada, atenta, que se iba silenciando, era la que permitía a todo ese ser humano, desde sus entrañas, tocar la realidad, ponerse en contacto con la realidad de verdad, sentirla, vibrar con ella, poder respetarla, poder generar
lo que serán las reacciones propiamente humanas de ese poder interesarse por la realidad porque está, porque existe, porque vale, porque me asombra, sentir poder agudo, ¿no? Ese profundo respeto por todo. Profundo respeto por todo que nace a partir del momento en que sientes esa comunión con todo. Pero esa comunión con todo no la puedes sentir mientras tú seas el rey del mambo en medio del escenario. Solo es cuando tú bajas ese yo que sientes, ostras, qué maravilla hay aquí. ¿Qué pasa aquí? Esa maravilla, ¿cómo puedo atenderla y cuidarla? No ya por lo que yo necesito, sino por lo que vale en sí mismo. Eso, diríamos, es la única especie que es capaz de tener un interés por la realidad más allá de lo que ese individuo necesita. Y a la vez somos muy capaces de destruir, si esa parte de conocimiento silencioso no nos funciona, no tenemos freno. Somos capaces de destruir mucho más de lo que tendríamos que destruir. Yo digo, cualquier especie no es capaz de esa gratuidad, pero en sus genes hay una orden, en cualquier especie, excepto la humana, que nos faltan todas las órdenes, que dice mayor beneficio por menor destrucción. Eso lo lleva clavadito en los genes cualquier especie. Y esa orden no la llevamos nosotros. Y entonces, claro, nuestra gestión sostenida del planeta, que respetamos, que atendemos a todo, que sabemos equilibrar necesidad, admiración, veneración, respeto hacia todo tal, depende, pero intrínsecamente de que comprendamos que nuestro conocer y nuestra relación con la realidad tiene que estar desarrollando los dos carriles, las dos ventanas que dirá Jane Goodall, las dos dimensiones que dirá María, nuestra percepción relativa, nuestra percepción absoluta. Esos son los términos en los que hablan los dos. Y esa percepción de esa realidad absoluta, no condicionada por nuestras necesidades, es lo que él llamará el conocimiento silencioso, que nos permite eso. Y entonces, yo veo eso, esa importancia, ¿cómo lo explico así? Porque entonces nos damos cuenta de decir, a ver, no podemos dejar la flauta, eso cómo se trabaja, y no cómo se trabaja para la persona que quiere ser artista, para el que quiere tener su dimensión espiritual. No, cómo lo trabajamos todos, desde pequeñitos, desde parvulines, desde ¿no? Esas dos maneras de acercarse a la realidad forman parte y pueden formar parte de la enseñanza desde el momento de nacer. Desde el momento de nacer, el yo ha de desarrollarse, pero no tiene por qué ser un yo autista, un yo centrado sobre sí mismo, que solo se ve a sí mismo, solo se ve el reflejo de sí mismo. Es un yo que puede ser perfectamente constituido y a la vez vaya desarrollando la capacidad de desapego y de observación y de atención sostenida, de admiración, de veneración. Todo esto podemos irlo haciendo perfectamente desde pequeños, en cualquier edad y desde cualquier ámbito y de nuestra acción cotidiana. Y ahí encuentro que está entonces la otra gracia de María, ¿no? Entonces María dice, vale, eso, ¿cómo podemos hacerlo y quién nos enseña? Entonces decir, a ver, ¿dónde están los maestros? Podemos inventar la pólvora de cómo vamos a trabajar con nuestras capacidades, pero si llevan milenios trabajando así, llevan milenios explorando las dimensiones, las capacidades humanas, cómo se utilizan proactivamente, de manera reactiva para realmente utilizar lo que necesitamos, o de manera proactiva para atender a todo y tal desde el silencio, ¿no? Eso nos lo enseñan todos los maestros de sabiduría de cualquier cultura humana, no están hablando de otra cosa que eso. Entonces, esta es su aportación, que nos dice, entendamos toda esa aportación de los maestros de sabiduría, no como que nos están hablando de conseguir una realidad, no se sabe dónde, en las nubes y tal. Son maneras simbólicas de hablar del valor de toda la vida. Lo que nos están hablando es de cómo descubrir aquí la inmensidad, el misterio y lo que escapa a cualquier configuración humana. Que cualquier ser humano es capaz de verlo, de percibirlo y de reaccionar a partir. Entonces, donde nos va a enseñar, veamos las tradiciones espirituales o de sabiduría humanidad desde ahí, desde lo que nos aportan, y exploremos todo eso, ¿no? Eso es el proceso. Entonces ahí van los textos un poco que he ido seleccionando, que vamos a ver alguno, ¿no? Esta parte al final de la primera página,
pongo, resumen, selecciona un poco de los distintos temas que quería ir destacando, pues algún texto, ¿no? De lo que os he explicado hasta aquí, ¿no? Corbí dice, no se ejercita el silencio para ir a parar a una región vacía, neblinosa, celeste, divina, fuera o más allá de aquí, ¿eh? No es una, se conoce el silencioso, no nos envía a un Dios en las nubes, ¿no? Sino que si se aprende a callar, es para poder estar totalmente alerta, sintiendo y vibrando, atestiguando lo que hay. Se calla para apartar la pantalla que modela y diseña todo lo que nos rodea de nuestras propias vidas en función de las necesidades. Si callamos es para tocar, ver, sentir y comprender en concreto y directamente sin los filtros de la necesidad. Si callamos es para sentir con nuestra carne, para palpar con la totalidad de nuestras entrañas y con lo más potente de nuestra mente, esto, ahora, aquí y concreto. El camino interior es el trabajo del silenciamiento. Es el camino de la transformación que se precisa para hacerse apto para sentir la presencia plena de todas las cosas. Y la presencia de las cosas es el estar simplemente ahí de las cosas. Es el camino de las transformaciones de nuestro sentido. Ahí, directamente, en la vida cotidiana, está lo que hay que ver. Y lo que hay que ver es nada que ver, pero qué maravilloso. O sea, no es un fantasma en medio, no es algo distinto, es nada que ver, pero es esto qué maravilloso, ¿no? Como nos dice el ejemplo que ponía de Jane Goodall, ¿no? Dice, ha visto lo mismo, pero qué maravilloso. No es ese darte cuenta, más, no es ver a los demás, es darte cuenta de lo que en verdad tienes delante. Que normalmente estamos como anestesiados, no vemos, estamos tan acostumbrados a verlo siempre que no vemos, que ya no vemos, ¿no? Y es ese afinarnos, ejercitarnos para ver de verdad lo que tenemos delante y lo que de verdad somos. Y me he saltado un texto de Antonita, que es el pintor, que también me gusta mucho recogerlo, que dice, ¿no? Dice, debería comprenderse la importancia que tiene este silencio. No es un capricho, te hace ver más claramente la unidad universal de todas las cosas. Se estimula un espíritu más comprensivo y solidario entre los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues decía antes, ¿no? Es que no explica el porqué, pero él se da cuenta, es decir, cuando callo se genera esa solidaridad con todo, ¿no? Pues claro, entonces Corbí nos dice, es que es callando como podemos sentir esa solidaridad. No es imponiendo a los críos decir, tienes que ser buenos y solidarios, no, es enséñales a callar. Y las raíces de la solidaridad, el respeto, el interés por todo, se generan y ese árbol de gratuidad hacia todo se desarrolla, ¿no? Pues, pero ahí está la raíz, ahí está lo que tenemos que realmente plantar y desarrollar. Qué hermoso es, ¿eh? Sí, es precioso. Es precioso. Y cuando lo entiendes, ¿no? Lo explica cuando dice, ¿no? Como espiritualidad como moneda de mano. María dice, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos hace cualitativamente humanos, ¿no? Y ahí está la raíz y eso es lo que desarrollándolo nos hace ser lo que de verdad somos. Lo dice María y lo dicen todos los maestros, ¿no? Pero me gusta cómo lo recoge porque te permite situarlo racionalmente, no tener necesidad que te inspire nadie y entenderlo como. Y sus textos... Es muy pedagógico. Sí, sus textos, por una parte, aclaran, desarrollan el cómo, y a la vez, vemos en toda la obra de Corbí, hay como dos tipos de textos. El que explica, el que lo presenta racionalmente, y luego los textos del Bayá Corbí que trabaja el silencio, que intenta él realmente silenciarse yo, percibir desde el silencio, comprender desde el silencio, y desde ahí también entonces intenta dar pistas, orientaciones, decir, a ver, esto lo he podido trabajar así, entonces ofrezco lo que he intentado para que otro pueda también ver si eso le sirve como forma de irlo trabajando, ¿no? En ese sentido, diríamos, hay obras de Corbí y en una misma obra fragmentos como más teóricos, más intentando pedagógicamente explicar eso va por ahí, y otros que son como textos que nos ayudan como a meditar, ¿no? A silenciarnos y a ver la realidad de este. Entonces, seguimos viendo algunos de uno y de otro, en los textos así, entonces más, en esa pedagogía de cómo trabajar eso, recoge y sintetiza un poco todas las distintas vías que nos aportan los maestros
como agrupándolo en saber, lo que hay que trabajar es lo que somos. ¿Y qué somos? Mente, sentir y acción. Cualquier ser humano es nuestra capacidad de comprensión mental, pero esa comprensión mental va unida al sentir. Lo que sentimos, nuestro mundo emocional, son inseparables, nuestra comprensión y nuestro mundo emocional, nuestro sentir y nuestra actuación. O sea, el ser humano es las tres cosas a la vez, con una unidad. Pero en todas las tradiciones de la humanidad se ha enseñado realmente a trabajar ese silenciamiento del yo, a ese bajar el volumen, un momento, espera, lo voy a explicar con más o menos. ¿Qué es que nos enseñan? A explorar, a trabajar y a afinar esa atención concentrada de la que hablaba antes, atención que se abre, que atiende, que aprende a escuchar, que aprende a mirar, que aprende a abrirse. O sea que ese ejercicio de concentración, de atención una y otra vez, en muchas prácticas que nos van ayudando a eso, pero que no se trata de ser unos personajes que nos convertimos en piedras concentradas, ¿no? Ese aprender a atender algo sostenidamente es necesario, porque si no, no atendemos, no estamos tratando, necesitamos desarrollar eso. Pero siempre, sin olvidarnos que no estamos ahí para quedarnos con una piedra, sino para hacer, como decía Valente, espacio nosotros en la realidad, que el mundo pueda entrar en nosotros. Y para que el mundo pueda entrar en ti, uno es atenderlo y aprender a atender. Dos, que es bajar el volumen del líquido. Como si yo estoy en una habitación con una televisión a toda leche, a todas horas encendida, baja el volumen porque es imposible que pueda subir nada más, ¿no? Ese bajar el volumen de nosotros lo podemos trabajar a través de todo lo que somos. Mente, sentir, acción. Y ahí podemos recoger la maestría de todas las tradiciones, ¿no? Que nos hablan desde el Wu-Wei, del taoísmo, al no hacer, de las tradiciones indias, americanas, ¿no? La acción desinteresada. En el hinduismo, trabajar como si estuvieras haciendo siempre una ofrenda. O sea, trabaja no solo buscando frutos para ti, ¿no? Dedica en tu acción también, se acostúmbrate a servir, no esperando solo de frutos. Hay veces que necesitas trabajar para los frutos, pero que tu acción no sea solo la de estar trabajando en frutos. Sirve, calla, atiende a los otros, actúa desde esa acción silenciada, ¿no? Y luego también toda esa parte que es un poco inseparable de nosotros, ¿no? Una comprensión que realmente no solo está proyectando, sino que intenta comprender más allá de lo que comprendemos desde nuestra proyección que limita todo a mi sentido, ¿no? Y un sentir que intenta sentir desde ahí, desde ese no solo, porque habla mucho de ese sentir real, nuestro sentir desde el yo es el sentir real, que reacciona, las emociones que reaccionas a cómo te ha tratado el otro, cómo has estado en esa situación, ¿no? Si te has sentido amenazado, si te has sentido acogido, si te han apreciado, entonces sientes alegría, sientes gozo, sientes paz, o sientes miedo, sientes frustración, sientes... ¿no? Es ese sentir que reacciona. Y no es malo que nuestro sentir reaccione porque nos avisa que realmente ahí hay un peligro, no pases por ahí otra vez, ¿no? O eso realmente pues, vale la pena. Ese sistema de señales que tiene nuestro sentir nos es necesario para sobrevivir. Pero no es solo eso. Esa capacidad de veneración y de respeto hondo, de admiración por todo, es un sentir que no nace instintivamente, que es esos grandes ámbitos del sentir humano que tienen que ver con nuestro trabajo, que realmente los desarrollemos, que los cultivemos, que el sentir reactivo no ocupe todo el espacio y que a través de nuestra comprensión silenciada y nuestra actuación silenciada demos espacio a un sentir que se produce en nosotros, que es un sentir pacífico, sereno, de veneración por todo, que no son grandes fuegos artificiales, pero que está ahí siempre, que puede ser permanente independientemente de que a mí me vayan bien o mal las cosas, independientemente de que un día ya tenga yo éxito o no, esa serenidad feliz, pacífica, interesada por todo, está ahí porque nos constituye, porque es lo que somos.
ahí está. Solo hay como de alguna manera dejar espacio para que sea, ¿no? Eso es alguno de los textos que tenemos aquí recogidos, no de todo, pero hablando de eso, ¿no? La acción desinteresada, que es esa me la salto, pero va diciendo eso, hacer don de nosotros mismos. Y entonces, y solo entonces, conocemos y sentimos no desde mí mismo y para mí mismo, sino como un testigo desinteresado de lo que hay. El amor, estoy al final de esa acción desinteresada. El amor es la brújula y el criterio para el camino. La obra de amor es la acción que hace el don de sí mismo. Y las páginas siempre son numeración referida a esta edición de los textos de fragmento. Lo de la atención sostenida proactiva que comentaba, ¿no? Hay una atención hacia nuestro entorno y hacia nosotros mismos que está regida por la necesidad. Esa atención puede distraerse, pero fácilmente despierta cuando se le presenta algo relacionado con sus necesidades, con sus deseos. También está la segunda atención, que es preciso educar y cultivar. Una atención que no la despertará el objeto de deseo, sino que deberá aprender a estar alerta y vigilante sin buscar nada, solo ver y comprender. Observar de forma continuada es el camino para obtener la capacidad de esa segunda atención que lo escucha todo intensamente, todo sin ser llamado por nada ni buscar nada. La atención significa interés, y el interés es amor. Para advertir, descubrir, indagar, crear y actuar con eficacia, se precisa poner en ello el corazón y la mente. Eso es la atención. La atención es todo, no es solo quedarse con la piedra, es ponerse del todo en la actividad cognitiva, ¿no? Y también observarnos a nosotros mismos. Se observa en tu vida cotidiana con interés vigilante, pero habla con la intención de comprender, ¿no? De buscar. Es esa actitud hacia nosotros, tanto del budismo lo tiene muy presente, siempre nuestra presente en la actitud. Entonces, para mí, otra parte que encuentro muy interesante de María es decir, todo conocimiento es apto para conducir sentido. Cuando con Buda diría también, ¿no? Buda dice, la ciencia hemos aprendido mucho. Entonces, María dice, a ver, esa mente, démonos cuenta, o sea, una herramienta, que en otros momentos las herramientas podían ser otras, podían ser esas cantidades de horas de la naturaleza. Pero hoy, ¿cuál es una herramienta potentísima para modificar nuestro sentir? Para no sentirnos los centros del escenario, para no tener un ego hinchado así. Es que solo que los conocimientos que tenemos de lo que es el ser humano, de lo que es el universo, de los miles de millones de años que han hecho falta para que un minúsculo ser vivo exista, ya solo que realmente dejemos que esas verdades, esos conocimientos científicos que los tenemos ahí, los oímos, vemos documentales, ahí se quedan, que los meditáramos, nos quedáramos observados con eso, los sintiéramos desde ahí, ya solo eso modifica cómo nos sentimos, ¿no? Solo que darme cuenta que para que exista mi mano, el movimiento de mi mano, mis ojos, ¿qué ha hecho falta? Miles de millones de años, miles de millones de especies funcionando, evolucionando, polvos de estrella, todo eso que nos explican los documentales, que no quede ahí. Dediquemos horas, dediquemos tiempo. En el siglo XVI meditaban de otra manera. En el siglo XXI meditemos aprovechando los saberes que tenemos. Eso también me gusta mucho cuando está proponiendo esto, ¿no? Eso es nuestra herramienta, eso es un recurso potentísimo que tenemos, ¿no? Realmente utilicemos una frase de esas de cualquier libro de divulgación científica, que demos en ella, que nos entre, que nos penetre y que modifique mi percepción. Que realmente yo no siga siendo un ser humano que siente una realidad aquí plana con un sol que hay, que estamos en el centro del universo. Me siento el centro de todo, ¿no? Como si yo tuviera algún poder sobre nada mío, ¿no? Y es que solo que realmente nuestro sentir se acercara un poquito a los conocimientos que tenemos, ya nuestro yo comprendería esa interrelación de la que habla el budismo, que todo está interrelacionado con todo, que todo depende de todo, que no hay nada mío, que no tengo ninguna entidad separada con la vida, que nada mío puede funcionar sin depender de todo, que no soy nadie que haya venido aquí a este mundo, que todo es una evolución de sistemas y sistemas y sistemas y sistemas, desde todo con todo, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces ahí dedica muchas páginas a intentar convencer de eso y a meditaciones que él ha trabajado desde ahí.
¿no? Eso Es como no poder aprovechar toda la riqueza, ¿no? la riqueza, dices, tenemos que aprovechar la visión del artista, tenemos que aprovechar los poetas, pero también el saber de la ciencia, la tecnología, ahí está nuestra fuerza. En otros momentos será otra. No tenemos que estar echando de menos y añorando, claro, si hubiéramos en el campo, si estuviéramos arriba de no sé qué. Bueno, está muy bien, si tienes un día de vacaciones, te irás al campo. Vale, aprovéchalo, respira desde allá. Pero no es ese día que puedas estar arriba de la montaña. Es cada día, es solo que yo esté con los ojos abiertos, con una frase de esas pensando, ostras, es que cualquier gesto mío, esa evolución de no sé qué, y me esté como atendiendo, observando desde ahí, ya vamos modificando, ¿no? Y reduciendo a nuestro ego pequeñín y poniéndolo en su sitio, no matándolo, poniéndolo en su sitio y abriéndonos al existir. Y bueno, digo, quiero dejaros tiempo, pero los textos que tenéis ahí seleccionados van por ahí, ¿no? Leer solo un trocito, eso no, todo conocimiento exacto para conducir al sentir. Hay que aprender a utilizar el saber de nuestras ciencias para ampliar nuestro sentir. Nuestro saber nos permite comprender que el más pequeño y significante ser incorpora en su presencia inmensidades de tiempo, de espacio, de complejidad, de proceso. Las tramas inimaginables de espacios cósmicos y de edades cósmicas, de complejidad, riqueza, variedad inabarcables, se cruzan y se hacen presentes en cada cosa, en cada ser. El verdadero sentido de todo debe situarse en esas dimensiones. Así, el saber nos puede servir para calibrar la presencia de lo que nos rodea en su auténtico peso. Y ya toda la página siguiente va muy, todo el trozo que tenéis ahí, lo que sigue, va muy siguiendo ahí, ¿no? Y ahora me lo salto, ¿no? Paso pues un poquito más abajo, el sentido proactivo, que al final de ese trozo, quien atina a comprender, ver y sentir así se cuela en la presencia de la... Bueno, un poquito antes, bueno, sí, ahí, ¿vale? Se cuela en la presencia de la inmensidad. Ahí los seres pueden hablar su lengua propia. Solo en ese lenguaje hablan las cosas. Si no es así, no recogemos en ellas otra palabra que nosotros mismos emitimos. Cuando se las oye hablar en su lengua, se empieza a entender a los grandes maestros del pasado. Eso, me he saltado eso, lo que las zonas más bellas que se pueden ver y sentir paseando por este pequeño planeta, con sus montañas y bosques, están ahí desde hace millones de años y continúan aquí cuando cada uno de nosotros los hemos ido. Entonces, verlo desde ahí es cuando empiezas a dejar que digan su mensaje, no lo que tú proyectas desde tu pequeñez, ¿no? Y cuando lo haces así es cuando realmente todo queda como transformado en su grandeza, ¿no? Y de esa transformación, esa experiencia de misterio, de infinitud, tenemos cantidad de testimonios, porque nos ayuda por veces, insistía desde el principio, a entender por qué y cómo lo podemos trabajar desde nuestras condiciones de hoy, ¿sí? Aprendiendo del pasado, no inventando la pólvora, aprendiendo de toda esa maestría del pasado, pero adaptándola desde los recursos que nosotros somos, que son otros de los que tenían en otro momento. Entonces, desde ahí, pues bueno, entender tanto eso, lo que yo soy, mi conciencia, eso es lo que decía, que muchos textos de él, que son para ayudarnos como a meditarnos, ¿no? Como meditaciones que él hace y que nos ayudan pues a hacer nuestras propias meditaciones. Cuando él hace el ego, ¿no? Como vete a ti mismo, ¿qué hay tuyo en ti, ¿no? El ego es la función de unas tramas de causas y efectos que se desplazan. Paremos ahí, démonos cuenta, ¿no? Coge cualquiera de tus elementos. La conciencia es el brillo de redes que pasan. Nada propiedad de nadie. La luz de la conciencia cruza mi cuerpo como el sol atraviesa un cristal. Viene de camino con tramas que pasan y se va con ellas. Mi conciencia es tan mía como las estrellas, tan mía como el sol de mediodía, tan mía como los mares de la tierra. Te cuenta esa grandeza. El este poético es. Sí, se conoce mucho más quizás el Corbí teórico, el Corbí de los campos de los sistemas sociales, todo ese Corbí de la sociedad del conocimiento, de los valores, de la axiología, y está el Corbí que medita y que ofrece su visión ya desde el momento del silenciamiento para que podamos también, pues si nos ayuda, que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces ya es como una poesía que la repites, que ya estás ahí, ¿no? Solo la luz sabe la luz, ¿no?
La luz que hay en mí es la luz, no es mi luz. ¿Y qué demonios de luz, qué demonios de compresión? Es lo que hay aquí, lo que es la luz de todo, ¿no? La luz prende mi cuerpo, sí, como en el cable de una vela, pero no es de mi cuerpo, como el fuego no es de la cera. Si mi cuerpo arde con la luz la hizo simplemente combustible. La llama que mi cuerpo oscila no tiene dueño. Yo, propietario de la luz. El yo, por supuesto, es una ficción, es un vacío para ser sobrevivido. ¿No? Es algo que necesitamos, pero no es una entidad, es una función de la vida para que ese cuerpo que somos sobreviva. No es una entidad que se apropia de eso. El siguiente, pues, es muy en la línea, ¿no? ¿Quién soy? Una punta de conciencia del gran universo sobre el cosmos mismo. ¿Cuál es mi destino? Es reconocerle, reconocer que esta inmensidad, ella desde ella, el ser desde el ser. No soy nada distinto de esto, soy un punto de conciencia aquí que me abra esto bueno, y es la propia realidad que se reconoce a sí misma, ¿no? No hay yo aquí ganando méritos de nada, ¿no? Y uno de los trozos finales del libro que lo recogí como, porque lo dejo ahí no como, bueno, lo leo ahora, ¿no? Que es conocer es la gran tarea del camino interior. Y el conocimiento es aprender de las cosas. Hay tanto que aprender y es tan escaso el tiempo. No tenemos tiempo que perder, ¿no? No hay tiempo que perder. Sin embargo, el conocimiento propio del camino interior no es una acumulación de saberes, porque se trata de un reconocer que no es crecimiento de datos, sino un reconocimiento. Es reconocer, en los ejemplos que teníamos, tanto de Buda, he puesto poquitos para no extender más, pero todos viven ese reconocimiento de todo, valorarlo todo, ¿no? Y ese reconocimiento no es añadir nada, es hacerse presente a todas y cada una de las cosas para que las cosas se le hagan presentes. Reconocerlas no supone ni exige saber muchas cosas de ellas. Supone solo saber que están ahí, frente a mí y conmigo, con todo el peso de su ser y su incógnita inagotable. Somos seres cognoscitivos, pero nuestro destino no es tanto conocer, cómo reconocer, no sé, conocer de acumular datos, sino reconocer. Le pone el fruto del conocimiento silencioso es ese reconocimiento. El conocer puede ser frío y distanciado, es solo un puro dato. El reconocer no, no puede ser más que interesado y cálido, porque estás directamente en contacto con eso. Si falta el interés, que es amor, nada puede hacerse verdaderamente presente. Se reconoce. Cuando uno tiene la imagen de eso de que los que callan son gente fría, que no se interesan por nada, nada, totalmente lo contrario. No hay ese silencio, sino es un desinterés por todo y con todo, ¿no? Reconocer es hacer presente con todo mi ser, no hacer presente todo mi ser, con todas sus facultades, a algo que se me hace presente con toda su autonomía y su misterio. Reconocer es una comunión de presencias. La comunión de presencias no es amor. Esa es la inconmensurable belleza de nuestro destino, como seres humanos que somos, ¿no? La belleza que hay y comprender, si realmente lo comprendemos así, lo que decía, primero nos hemos dado cuenta de que eso es esencial, que no es un lujo, como decía Dapis, no es un capricho, es pura necesidad del ser humano desarrollar esos dos líneas de conocimiento sí o sí, pues si no, ¿cuánto vamos a destruirlo todo? ¿No? Pero eso está en nuestras manos, no es para 4 superdotados, es propiedad de todo el mundo, ni de unas élites en unas escuelas especiales, nada. Si lo tenemos presente, es que los pequeñines lo sabemos, esa curiosidad por todo es innata, solo tenemos que saber como adultos que estamos cerca de esos pequeñines que ese conocimiento de datos que estamos integrando no es lo único. Nos enseñamos a jugar, a aprender, a saborear, a oler, a estar, a apreciar, a agradecer, a sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Que estamos ayudando a alimentar y desarrollar ese segundo conocimiento del que somos capaces y solo con la suma de los dos podemos ser unos seres humanos con su destino de conocer de verdad. Y ahí queda un poco como síntesis de todo ese ámbito de conocimiento silencioso unido a lo que nos hace humanos, que es la gran preocupación de Corby, de toda su obra desde el principio, desde el principio de sus investigaciones y que acaba ahora el ciclo con esta charla, ¿no? Él no se ha preocupado más por decir, bueno, esa esencia del ser humano, ¿cómo podemos trabajar? No ha hecho más que intentar comprender qué es lo que ha cambiado y cómo podemos hacer para que eso sea posible en nuestras condiciones.
¿sabes? Sin despreciar nada de lo que nos ha llegado, pero leyendo. Y os quedan como unos pocos minutos si alguien quiere añadir, preguntar, o lo que queráis. Bueno, yo para mí, que estoy como leyendo y descubriendo también a María, ¿no? Entonces, como un camino, pero interminable, ¿no? Comienzas, ¿no? Pienso que no es un camino fácil. Lo que más me he identificado mucho con él, cuando leo, cuando vengo aquí, lo escucho, y es la libertad, esta que te deja, ¿no? Porque, claro, te enfrentas a ti mismo, ¿no? Sí. Que no es a lo que nosotros estamos a lo mejor acostumbrados, ¿no? De ritos o de símbolos sino aquí es enfrentarte a ti y ir descubriendo esa abertura que te da ese gran abanico, ¿no? Claro, y yo es que cuanto más lo leo, cuanto más lo siento, cuanto más intentas ahondar, tal vez para llegar a no solamente a nivel de conocimientos, quiero eso que te insistí, que digamos veces, ¿no? Que no es, no tiene fin. O sea, no es un camino que tengas que llegar en una parte. No, es una actitud de vida que la vas cultivando. Siempre hay un yo que quiere dominarlo todo y está siempre en esta actitud de apertura, de aprender, de afinar más y más. Y estoy de acuerdo con ustedes, esa libertad, ¿no? Porque existe mucho que eso es una autoconducción. Nadie la puede hacer por ti. Nadie la puede hacer por ti. Es tú misma, ¿no? La que tienes que ponerte ahí. Aprende, pero ensaya, equivócate, ponte. Lo que importa es estar en esa actitud creativa como estaría un aprendiz de artista, ¿no? Que no espera que le lleguen unas verdades, que algo que aprender, algo que repetir, ¿no? Estoy viendo a ver cómo hago para cada vez estar más y más presente y menos metiendo ruido con mis propios rollos, ¿no? Y eso es un juego de estrategia. Me gusta ese aspecto de libertad, de proactividad y a la vez de descargarnos de culpabilidades. No es que no sea malo, no es que no, fíjate, es realmente ponerte a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y ya está, no está hablando muchos años de cada uno. Dices que tampoco es algo que inventé él, porque es que me estaba veniendo a la mente Santa Teresa, ¿no? Malditos esos maestros que están siempre con las puntas parece que los quieren sapos cazando lagartijas, ¿no? Cuando quiere Dios que volemos, ¿no? O sea que dicen, los maestros espirituales ya antiguos ya están diciendo lo mismo, pero que por mí lo recogí, existe también, ¿no? Hora de reinventar, ¿no? Es un yo, ¿no? Sacar lo máximo de lo que podemos ser, ¿no? Sí, es una obra de artista, ¿no? Ya cada uno. Sí, y como decías, ¿no? Y es difícil, bueno, es difícil porque claro, es difícil porque te pide realmente estar en la actividad como un artista, ¿no? Un artista no es que aprenda cuando se llama la rajita. No, claro. Sí. Hay que estar. Pero no difícil porque es para unos pocos elegidos en las condiciones. No, eso es cualquier cosa. Y eso también está muy bien, ¿eh? Como insistes. Sí, insiste. ¿Y cuántas veces hemos visto personas sin formación especial ni nada? ¿Quién es esta persona para hacer esta lectura, esta comprensión de todo y tal? Y si rascas un poco, es ese amor incondicional que yo lo he puesto en práctica sin haber leído nada. Pero lo ha hecho. Sí, esta cosa de estar tan imbuidos, ¿no? Del saber, de los saberes racionales, ¿no? O sea, que tenemos tanto en Occidente que parece que, ¿no? que tenemos que saber mucho. Acumular saberes. Sí, pues eso nos llevará
no, no estoy en contra tampoco, pero No, no estoy en contra. como que eso es la base de todo. Pero poner todo a ese único saber, Sí, ¿no? sí, sí. Y te das cuenta, ¿no?, que hay gente que realmente los que realmente saben, y algunos que con grandes conocimientos científicos, ¿no?, que son los primeros que dicen que no sé nada. O sea, que realmente el que sabe, sabe que no sabe. Sabe que nos acercamos a ti y es pura construcción nuestra y que todo se nos escapa. Bueno, hay un libro precioso de Albert Schweitzer, que era médico, científico, músico, sacerdote, el nombre polifacético, y que dice que cuanto más sabía algo, más se admiraba, ¿no? La maravilla de una gota de lluvia es que cada vez me tenía más alucinado, ¿no? Es que cuanto más sé, más me maravilla, ¿no? Y en cambio, me ponían enfermo los libros de ciencias cuando estudiaba, iba al colegio, que pretendían explicarlo todo, ¿no? Como si pudiera explicar una gota de lluvia. Si quien sabe de verdad no es un inconveniente. El problema es los que solo saben a medias y se creen que con lo que saben queda ya todo explicado. Ha comentado un poco en meditación budista, pero no se hace una analogía y no sé si la habéis practicado. Bueno, no sé si tú has trabajado con él o, bueno, también si lo has practicado tú. Y entonces, digamos, yo, por ejemplo, el libro de Vicente Berlo, de meditación budista e hinduista, pues te da una panorámica de estas tradiciones de la meditación y de alguna manera es la técnica del silencio y enfocarse en la respiración y después en el corazón y después también salirse de eso. Sí. Y después, entonces, entrar en la meditación trascendental. Sí, yo diría, María recoge, hay todo toda esa riqueza. Un tipo de observación budista lleva pues a una comprensión, más atención a lo que está sucediendo aquí en cada momento. El jnana del hinduismo tiene quizás otras variantes. En el libro Métodos de Silenciamiento, ese silencio de una manera más sistemática, el método de silencio más sistemático dice, a ver, de toda esa riqueza hay dos libros donde recogen más sistemáticamente qué tipos de silencio nos enseñan unos y otros. Uno es el método de silenciamiento y el otro es por los caminos del silencio. En los dos va trabajando mucho, o sea, esa recogida panorámica, es decir, no es mejor ni peor. El tipo de silencio del judaísmo, por ejemplo, no tiene nada que ver, es realmente con el símbolo de las letras, de construir la realidad. Y es otra manera de trabajar para realmente silenciar nuestra continua proyección y ver lo que aquí hay. El tipo de silencio desde el Islam es otro tipo de silenciamiento, que tampoco tiene nada que ver y aporta muchísimo. Entonces, hacen esas dos obras, sobre todo, como un poco la presentación sistemática de un poco las líneas que se abren, sobre todo en cada una de las tradiciones, cada una aportando vías. Y a uno le irán más unas, otro le irán más otras. Ninguna está por encima de ninguna. Eso es siempre su afirmación básica. No hay ni una que digas, esa solo trabaja el sentir, la otra solo trabaja. No. Todas trabajan, aunque trabajan todo lo que es el ser humano de una manera coordinada, si realmente se observan. No es solamente el budismo, no es solo el corazón, el cristianismo, no. Todo es todo coordinado, aunque el punto de apoyo quizás de un método esté más puesto en el sentir y a partir de aquí explore la acción y mente, otro sea más desde la comprensión cognitiva, más la lucidez abierta y a partir de ahí la acción. O sea, hay ese juego de compenetración de facultades. Pero realmente las aprecia, las valora, las presenta todas. Y a diferencia de una obra como la de Merlo, que Merlo, como practicante de una, trabaja muy bien y te presenta muy bien y enseña a trabajar una. María no te enseñará a trabajar una ni otra ni otra. En su obra lo que te dice es,
ahí están los recursos, ahí están los métodos, aprovecha que mejor te vaya. Vicente Merlo nos enseñaba todas, digamos. En el libro de... Vale, pero no entra el cristianismo, no entra el No, judaísmo, no entra el islam, budismo es el hinduismo. Sí, verlo es ese su punto fuerte. Pero Ese tiene diferentes Verlo técnicas. en esta casa ha dado cursos en esta casa, o sea, que le conocemos bien, le apreciamos, pero ¿no? Ves que cuando Bhaktidas nos enseñaba pues, el silencio el jnana hindú, el silencio con la música del hinduismo, o sea, cada maestro en cada línea tiene grandes riquezas y vale mucho la pena que podamos conocerlas, ¿no? Y esa es la gran maravilla del siglo XXI. Realmente, entonces, a uno le irá más una vía y otra, pero siempre es ese convencimiento y comprensión de que no hay ninguna de esas grandes tradiciones que lo aporte algo, que lo aporte riqueza. Es lo que comentábamos, que no es dogmático, ¿no? Sí. No te pondrá nunca una por encima de otra. Aunque él se pueda sentir más cómodo de esa manera u otra. Sí, pero todas te aportan. Un profundo respeto hacia toda la la diversidad que la humanidad ha de explorar de las grandes aportaciones que hay, ¿no? Y muchas veces aquí dice, cuando un texto realmente no me aporta, quiere decir que no lo he entendido. O sea, esa conciencia de decir, me falta seguirlo trabajando, ¿no? Porque algo yo no he entendido, porque seguro que hay. Y usted ha publicado el libro sobre el hecho religioso y estas cosas, entonces, ¿qué técnicas ha practicado más? O si no importa, aunque lo ha hecho un poco fuera del ámbito de la charla. Ya nos vamos delante de la charla y de lo que haya aportado Mariano. A mí, el ámbito de meditación a partir de textos de ciencia, como decir, sí que me ha servido, pero sí que también me ha servido mucho ya una composición quizás personal, ¿no? De la atención a la respiración, al hecho de vida en mí, y la concentración o la meditación de pequeños textos, pequeñas frases que luego me pueden ir acompañando durante el día. Encontrar, para mí ha sido siempre importante encontrar maneras que sean sencillas para ir acompañando durante el día. O sea, si repetir algo veo que me ayuda, me abre, me hace estar más atenta, pues eso. Habrá temporadas en que repetir se convierte en rutina, cambia de rollo, ¿no? Pero la palabra realidad. Ildefonso pregunta desde México que trabajas con estudiantes, que qué método utilizas. Ay, Ildefonso. Una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla, sí. Yo creo que todos los métodos sirven, lo difícil, lo que el truquillo, lo que debemos encontrar es cómo motivar a cada edad. Cómo motivar a cada edad. Y es muy distinto cómo se motiva a un adulto que ya sabe que está desbordado y que se calma y no sé qué, y dices, oye, te ayuda a calmarte y luego descubres que aparte de calmarte es que estás descubriendo la capacidad de ver y de comprender la realidad de esta manera. En cambio, en una persona joven que se va a comer el mundo y que todavía no se ha dado cuenta de que no lo abarca todo, y en cambio la competitividad y el grupo y tal importa tanto, yo creo que actividades tanto de deporte como actividades de retos físicos, pero acompañando de la atención, la importancia de la atención en los juegos, atención en gincamas, en competencia, y ese trabajo de atención. Por ejemplo, con grupos de jóvenes he animado a leer un libro de Phil Jackson, me parece, que se llama Canastas Sagradas, en que el entrenador de básquet, de baloncesto, explica cómo a los Lakers y a no sé qué otro equipo les ayudó muchísimo el aprender a silenciarse y a callar y a respirar y a tener la respiración, ¿no? Para jugar mucho mejor. Entonces, yo creo que el método de pequeños momentos atendiendo a la respiración, actividades atendiendo a nuestro propio cuerpo en movimiento andando, atención a la música. Atención a la música, no solo escuchar música porque suena, sino focalizado en un instrumento
focalizado en la voz. O sea, distintos ejercicios de atención sirven, interesan y forman parte del mundo de la gente joven. Pero importa motivarles, que se den cuenta de que algo en ellos se modifica, que algo en ellos se amplía, que su capacidad de atención a las cosas crece y les ayuda a ser mucho más eficaces, empáticos, enterarse y a partir de ahí ya sigue, ¿no? O sea, no es tanto qué recurso, sino cualquiera de los elementos que forman parte de su vida, utilizarlos al servicio de la atención, pero motivándolos. El truquillo está en motivar. Es distinto un crío de 6 años lo que le motiva, uno de 15 o de 20 o de 60. Entonces, ¿sí? Estáis. Muy bien. ¿Vale? Ya, lo dejamos aquí si os parece. ¿Vale? Ildefonso da las gracias. Pues, vale. Muchas Vamos gracias. aquí. A vosotros. Muchas gracias. Paramos.